Dicen que algunas historias de amor nacen para desafiar lo imposible, pero esta va más allá. Es la saga de dos jóvenes que se atrevieron a amar en medio del odio, la desigualdad y el peso sofocante de una tradición implacable. Un romance prohibido, nacido en el silencio de los cañaverales, florece como una llama secreta, pero se convierte en tragedia cuando el precio de este amor se cobra ante todo el pueblo. Al final, no es solo la pasión lo que arde, sino el destino de una comunidad marcada por la sangre, el coraje y el recuerdo eterno de un hombre que se atrevió a soñar con la libertad. Prepárense, porque aquí no hay un final feliz, sino un sacrificio que resonará como una leyenda. Tiao era un hombre sencillo, hijo de la tierra, nacido entre el aroma de la caña de azúcar y el peso del sol del noreste. Sus brazos llevaban la marca del trabajo, pero sus ojos albergaban la llama de quienes sueñan más allá de la asada. Cada mañana, antes del canto del gallo, ya se levantaba, enfrentándose a la rutina que moldeaba su cuerpo, pero nunca quebrantaba su espíritu. El campo le había enseñado disciplina, pero también soledad. Ese verano sofocante, la granja parecía respirar la luna. Fue bajo la luz de la luna que Tiao la vio por primera vez, de pie en el porche de la casa principal, como si fuera un cuadro viviente. Era la hija del jefe, de piel clara, cabello largo y una mirada que parecía albergar secretos ocultos en las estrellas. Sus ojos, que reflejaban el resplandor plateado de la luna, atravesaron la oscuridad hasta encontrarse con los suyos. No hicieron falta palabras. En un instante Tiao sintió como si el mundo se hubiera detenido. Él, un trabajador mulato, invisible para la sociedad, ahora se encontraba expuesto, iluminado por una mirada prohibida. La joven, curiosa e inquieta, no apartó la mirada. En su pecho un corazón ansioso latía contra la rigidez de las normas que la rodeaban. Había crecido en un entorno de riqueza y obediencia, pero nunca había aprendido a lidiar con la irresistible fuerza del deseo. Ese silencioso intercambio de miradas parecía desgarrar la estructura del orden social que la asfixiaba. En los días siguientes, la casualidad se convirtió en destino. Cada viaje al cañaveral, cada tarde de cosecha, se convirtió en una excusa para cruzarse. Sus miradas se repetían, sus sonrisas tímidas se acentuaban, y el peligro se convirtió en parte del encanto. El amor entre ellos nació en silencio, alimentado por la valentía de desafiar lo imposible. Era como si cada palabra no dicha cargara con el peso de una promesa y cada simple gesto con el peso de una eternidad. Sin embargo, Tiao sabía que ese sentimiento sabía a miel y bilis. En la tierra donde vivía, el amor entre personas desiguales no estaba permitido. Aún así, era demasiado tarde. La luna ya había escrito su destino y él se había dejado cautivar por esos ojos que brillaban como la noche. En el balcón, la chica sentía lo mismo. Cada vez que lo veía partir, tenía la certeza de que su corazón ya no le pertenecía a ella, sino a ese hombre sencillo y fuerte, condenado por un mundo injusto a no soñar tan grande. Las noches siguientes se volvieron cómplices de su amor prohibido. En el cañaveral, donde el viento susurraba historias antiguas y el dulce aroma de la caña se mezclaba con la tierra, Tiao y la joven se encontraron en secreto. Fue allí, lejos de la mirada vigilante de la mansión, donde pudieron ser solo dos corazones latiendo al unísono. La luz de la luna iluminaba sus rostros, como si se tratara de un pacto silencioso con los dioses. Él la abrazó con ternura, como si temiera romper una pieza de porcelana excepcional. Ella, a cambio, se entregó con sorprendente valentía, como si el destino fuera solo un detalle comparado con la intensidad de su amor. Cada beso que intercambiaban parecía robarle tiempo a la eternidad. Eran minutos robados a un mundo que los condenaba.
pero en el fondo no podían evitar que las estrellas presenciaran su pasión. El cuerpo de Tiao temblaba no solo de deseo, sino también de miedo. Sabía que si los descubrían, el precio sería la sangre. Ella, sin embargo, no se acobardó. Si el amor es pecado, que el infierno me reciba con los brazos abiertos, susurró, como si desafiara al destino mismo. Sus palabras fueron como cuchillas afiladas contra la férrea moralidad que los rodeaba, pero para Tiao fueron un bálsamo, pues le aseguraron que no estaba solo. Con el paso de las semanas, la intensidad aumentó. El cañaveral se convirtió en un templo, la luna en un testigo, y los secretos en cadenas que los ataban y los liberaban a la vez. El corazón de la joven no tenía límites, pero el de Tiao soportaba el peso de la realidad. Él era solo un trabajador mulato, y ella, la hija de un terrateniente. En el silencio del campo, susurros de amor se mezclaban con el lejano sonido de la noche. Pero cada paso era una danza en el filo de la navaja. Su amor floreció en la oscuridad, pero la sombra del peligro ya se acercaba. Entre besos y promesas no solo nació la pasión, sino también un fruto invisible para el mundo. Su vientre aún no daba señales, pero en su interior crecía la semilla de un futuro que, tarde o temprano, revelaría todas las verdades ocultas a la luz de la luna. Y Tiao, mientras le acariciaba el rostro, ya presentía que la luna, que los había unido, sería también la misma que iluminaría la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. El padre de la joven era un hombre de estricto honor y temperamento severo. La granja era su reino y nadie se atrevía a desafiar su autoridad. Los rumores comenzaron sigilosamente, llevados por los vientos del mal, como siempre ocurre en los pueblos pequeños, donde nada permanece oculto por mucho tiempo. Primero, los susurros de los sirvientes, que notaron el extraño brillo en los ojos de la muchacha. Luego, las miradas curiosas de los vecinos que vieron a Tiao acercarse cada vez más a la mansión, hasta que finalmente la noticia llegó a oídos del patriarca, como un cuchillo frío clavado en el pecho de su orgullo. Al comprender lo que sucedía, la furia lo invadió como un reguero de pólvora. Para él, esto no era solo un amor prohibido, sino una afrenta personal. Su hija, heredera de tierras y fama, entregándose a un mulato trabajador. Esto, en su mente, era más que una deshonra. Era una humillación que jamás podría aceptar. La niña intentó ocultar la verdad, pero su vientre empezó a revelar el secreto que la luna había guardado durante tanto tiempo. Su ropa holgada ya no lo ocultaba y el brillo de sus ojos delataba la vida que crecía en su interior. Tiao, por su parte, se mantuvo firme, dispuesto a abrazar a la niña y enfrentarse al mundo. Pero el mundo no estaba dispuesto a aceptarlo. El padre, cegado por la ira, decidió resolver el asunto a su manera. Mejor muerto que avergonzado, repetía, como si fuera un mantra que justificara su crueldad. Para él, el honor valía más que la vida, y la vida de Tiao no era más que polvo bajo sus pies. La madre de la joven imploró clemencia, recordando que su hija llevaba en su vientre no solo a un ser querido, sino también a un nieto inocente. Pero el corazón endurecido del patriarca no conocía la piedad. La venganza ya estaba escrita en sus manos, endurecidas por el poder. La noche siguiente, mientras Tiao caminaba por el cañaveral, con la esperanza de encontrar a su amada bajo la luz de la luna, fue sorprendido por hombres armados. El silencio del campo fue quebrantado por el estruendo de la violencia. La sangre del trabajador manchó la tierra que con tanto esmero había cultivado. Y así, la luna que un día iluminaba encuentros apasionados, ahora brillaba sobre un cuerpo caído, recordándonos que, en lo más profundo de Brasil, el amor
Todavía pagaba caro desafiar las cadenas invisibles del prejuicio y del honor. La noticia de la muerte de Tiao resonó como un trueno en el cielo en una noche silenciosa. Para los campesinos fue más que una pérdida, fue un cruel mensaje. Sus vidas valían menos que el honor de los poderosos. Sin embargo, nadie se atrevió a alzar la voz. El miedo era una pesada cadena que ataba todas las miradas al suelo. Al recibir la noticia, la joven sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Cayó de rodillas, gritando en el silencio de la noche, como si la luna pudiera devolverle al hombre que amaba. Su corazón, que una vez latió al ritmo del suyo, ahora se desmoronaba a un ritmo caótico, aplastado por el dolor de la ausencia. Pero dentro de ella aún ardía una llama. El niño que llevaba dentro se convirtió en la única razón por la que seguía respirando. Era como si Tiao le hubiera dejado un pedazo de sí mismo para que ella nunca olvidara que el amor, incluso herido, aún tenía la fuerza para florecer. Entre las ruinas, el padre, orgulloso de su cruel decisión, creía haber resuelto el problema. Creía que su hija aprendería la lección, aceptaría su destino y seguiría adelante como todas las demás mujeres de su clase, silenciosa, obediente, resignada. Pero nunca había conocido la furia silenciosa de una mujer arrastrada por el dolor. Empezó a rechazar la presencia de su padre, negándose a hablarle o mirarlo. Por los pasillos de la mansión caminaba como una sombra, pero en el fondo ya tramaba resistencia. Su corazón no se doblegaría. Si le hubieran arrebatado a Tiao de los brazos, su hijo sería su estandarte contra la injusticia. En los cañaverales, algunos compañeros de Tiao comenzaron a susurrar que su historia no moriría tan fácilmente. Para ellos, se había convertido en una leyenda. El simple trabajador, asesinado por amar más allá de su posición, era ahora un símbolo de valentía. La sangre derramada regó la tierra, pero también la memoria de quienes se atrevieron a soñar con días diferentes. Cada noche, la joven regresaba al mismo lugar donde habían tenido lugar los encuentros. Bajo la luz de la luna lloraba, hablando consigo misma, como si Tiao aún estuviera a su lado. La luna, que una vez había presenciado el amor, ahora se convertía en confidente del dolor. Y allí, entre lágrimas y promesas, juró que su hijo crecería conociendo la historia de Tiao, sabiendo que nació de un amor prohibido, pero también de un coraje que ni la muerte podría borrar. Los meses transcurrieron como un río lento, cargado de lágrimas y silencios. El cuerpo de la joven, antes frágil y delicado, ahora se transformaba con la vida que crecía en su interior. Cada movimiento del bebé era como un soplo de esperanza en medio de la tormenta de la tragedia. Su corazón aún lloraba por Tiao, pero cada patadita en su vientre le recordaba que no se había ido del todo. La mañana en que nació el niño, la luna llena derramaba su luz plateada por las ventanas de la mansión. Entre el dolor y los gritos ahogados, nació un niño de piel clara, cabello dorado y ojos que reflejaban la brillantez de su madre. Pero en los sutiles rasgos de su rostro también se reflejaba el recuerdo de su padre, como si la naturaleza se hubiera vengado del odio, demostrando que la sangre no se extingue con violencia. El patriarca, al ver a su nieto, sintió una mezcla de orgullo y repulsión. La tez clara del niño le alivió de inmediato, como si la vergüenza se hubiera disipado. Sin embargo, la mirada de la joven no dejaba lugar a dudas. Este niño era fruto de un amor prohibido. Cada vez que lo mecía, se aseguraba de susurrar el nombre de Tiao para que nunca lo olvidaran. Los peones pronto empezaron a llamar al niño hijo de la luz de la luna. Para muchos, era como si la luna lo hubiera protegido, transformándolo en símbolo de un amor que desafiaba incluso a la muerte.
Algunos trabajadores incluso sonrieron discretamente al verlo, como si en sus ojos se albergara la promesa de días mejores, pero la sombra del padre de la joven aún se cernía sobre él. No soportaba que se mencionara el nombre de Tiao dentro de la mansión y amenazaba a cualquiera que se atreviera a hablar del pasado. Intentó borrar el recuerdo con toda su fuerza de voluntad, pero cuanto más lo intentaba, más crecía en los susurros de la noche y en los ojos de los humildes. La joven, ahora madre, se había vuelto aún más decidida. En sus brazos, ese niño era su arma silenciosa contra la tiranía. Mientras el padre veía un heredero que podría perpetuar su apellido, ella veía el legado de un amor que ni siquiera la violencia podía borrar. Era como si la vida se hubiera burlado de la crueldad, transformando el duelo en continuidad. El niño creció escuchando historias jamás contadas en los libros. Su madre le contaba que su padre había sido un hombre valiente, capaz de amar incluso cuando todo el mundo le decía que no podía. En sus ojos había una mezcla de inocencia y resiliencia, como si ya llevara dentro la llama de la rebelión. Y así, Tiao, incluso muerto, vivió en la memoria de quienes lo amaron y en la vida de quienes heredaron su sangre. La luna, testigo eterno de esa historia, iluminaba ahora no solo el pasado, sino también el futuro que surgió ante la injusticia. El tiempo, implacable, siguió su curso, y el niño creció bajo dos sombras distintas, la del amor eterno de su madre y la del odio silencioso de su abuelo. En la casa solariega lo trataban como a un heredero, pero en el fondo cargaba con el estigma de ser fruto de una unión prohibida. Cada gesto, cada mirada dirigida hacia él parecía contener una pregunta tácita. ¿De quién era, después de todo, la sangre que corría por sus venas? En el pueblo cercano, los murmullos no cesaban. Algunos lo veían como un símbolo de resistencia, el hijo del hombre que se atrevió a amar más allá de las restricciones sociales. Otros, con malicia, lo llamaban el hijo de la vergüenza, intentando reducir su existencia a un error que no debió haber ocurrido. Creció entre aplausos silenciosos y dedos acusadores, aprendiendo desde muy joven que el mundo nunca sería justo. Su madre, sin embargo, no permitió que el dolor moldeara su esencia. Cada noche, bajo la luz de la luna, le contaba historias de Tiao. Le hablaba del trabajador incansable, de la mirada esperanzada y del corazón que jamás se acobardó ante la desigualdad. El niño creció escuchando estos recuerdos como si fueran leyendas, grabando en su corazón la certeza de que su padre había sido mucho más que un nombre prohibido. Su abuelo, en cambio, hizo todo lo posible por silenciar estos recuerdos. Prohibió mencionar a Tiao dentro de la casa solariega, intentando imponerle al niño el peso de su herencia de poder y riqueza. «Eres uno de nosotros, nunca lo olvides», le decía con severidad, intentando borrar cualquier rastro del hombre que odiaba. Pero la vida tiene sutiles maneras de burlarse de la arrogancia. Un día, en los cañaverales, el niño escuchó a los trabajadores cantar una canción triste, recordando la valentía de Tiao. Era una canción prohibida que murmuraba dolor y resistencia. Se detuvo, escuchó y sintió que algo ardía en su interior, como si la tierra misma le revelara un secreto. Allí, por primera vez, comprendió que su destino no estaría determinado únicamente por la voluntad de su abuelo. Mientras su madre lo colmaba de amor, el anciano patriarca lo asfixiaba con expectativas. Crecer entre dos mundos opuestos significó cargar simultáneamente con el peso del amor y el odio. Por un lado, la ternura de una mujer a la que había amado hasta su último aliento. Por el otro, la dureza de un hombre que creía que el honor era más importante que cualquier vida. Cada luna llena
Su madre lo llevaba al cañaveral, señalaba las estrellas y decía: «Aquí empezó todo, aquí tu padre te enseñó que el amor puede ser más grande que el miedo». El niño escuchaba en silencio, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro como si fuera la mano de Tian. Así se dividió, pero también se fortaleció. En su interior, el recuerdo de su padre y la rigidez de su abuelo libraban una guerra silenciosa. Era inevitable que un día esta batalla estallara, revelando qué bando ganaría: el amor que engendra resistencia o el odio que se esconde tras el honor. Los años transcurrieron como las estaciones que transforman el campo. El niño, ahora un joven, llevaba en su cuerpo la fuerza heredada de Tian y en su mirada la determinación de su madre. Su presencia perturbaba cada vez más a su abuelo, quien veía en él no solo a un heredero, sino también el fantasma de un pasado que había intentado enterrar con violencia. Su relación estuvo marcada por pesados silencios y diálogos áridos. El anciano patriarca intentó imponer su autoridad, exigiendo obediencia ciega, pero el joven se negó a dejarse moldear a la imagen de alguien que representaba toda la injusticia. En su interior, la llama del recuerdo de Tian ardía cada vez con más fuerza, alimentada por las historias que le contaba su madre y los murmullos de los trabajadores del campo. Un día, durante la cena, su abuelo alzó la voz y dijo que era hora de que su nieto se hiciera cargo del negocio agrícola, olvidando de una vez por todas las fantasías de su madre. El joven, silencioso, lo miró fijamente, y en esa mirada había algo que el anciano reconoció de inmediato: el mismo destello de resistencia que había visto una vez en Tian, antes de ordenarle que lo dejaran fuera. Se le heló la sangre por un momento, pero el orgullo se lo impidió. Su madre, sentada cerca, sintió que el corazón se le aceleraba. Reconoció en su hijo el espíritu indomable del hombre al que había amado. Temía lo que pudiera suceder, pero también se sentía llena de orgullo. Él sabía que la confrontación era inevitable, pues la historia ya no podía ocultarse bajo las tablas del silencio. Días después, el joven fue solo al cañaveral, como hacía cuando necesitaba reflexionar. Allí, entre las hileras de caña que habían presenciado amor y tragedia, se arrodilló y oró en voz baja: «Padre, guíame. No quiero vivir encadenado, quiero honrar tu nombre, aunque todos intenten borrarlo». El viento soplaba con fuerza y sintió como si hubiera recibido una respuesta invisible, una fuerza ancestral que corría por su sangre. El abuelo empezó a comprender que no podía doblegar a su nieto. Cada orden era respondida con un silencio altivo, cada amenaza con una mirada firme. Era como luchar contra un reflejo en un espejo. Cuanto más luchaba, más se veía cara a cara con aquello que había intentado destruir. En el pueblo, la resistencia cobraba fuerza. Los trabajadores murmuraban que el hijo de Tian estaba creciendo y que quizás él sería quien rompiera las cadenas que los habían aprisionado durante tanto tiempo. La esperanza, antes sofocada, comenzó a respirar entre los pobres, alimentada por la idea de que la historia finalmente podría tener un final diferente. Y así, el joven empezó a convertirse en algo más que un heredero. Empezó a ser visto como la continuación de una leyenda. No era solo el nieto de un granjero, sino un hijo de la luz de la luna, nacido del coraje de dos corazones que se atrevieron a amar contra viento y marea. Y este título, invisible, era más poderoso que cualquier apellido heredado. La noche cayó pesadamente sobre la finca y la luna llena iluminó los cañaverales como un escenario destinado a representar el desenlace de una historia ya escrita por el destino. El joven, con la mirada firme y el corazón ardiente, caminó hacia la casa solariega con paso decidido.
No había escapatoria. Había llegado el momento de enfrentarse al hombre que había destruido sus orígenes y pretendido aprisionar su futuro. Su abuelo lo esperaba en el porche, sentado en su mecedora como un rey en su trono de hierro. Su mirada, cansada pero dura, reflejaba orgullo y resentimiento. Cuando su nieto se acercó, no hubo saludo. Solo el silencio tajante de dos generaciones separadas por un crimen ancestral, a punto de colisionar. «Llevas mi nombre, pero no mi honor», dijo el anciano con una voz profunda como un trueno a punto de romper la noche. El joven, alzando la barbilla, respondió con calma pero firmeza. «No, llevo algo más grande. Llevo la sangre de Tian, el hombre que intentaste borrar, pero que vive en mí, en cada latido de mi corazón». El anciano tembló de rabia, pues esas palabras eran como puñales clavados en su orgullo. Su madre, que escuchaba desde la ventana, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas antes de que ocurriera lo peor. Intentó intervenir, pero sabía que no podía. Ese momento era inevitable. Era como si la vida le hubiera reservado a este joven la misión de romper las cadenas del pasado, incluso a costa de lo que costara. El patriarca se puso de pie lentamente. El peso de los años contrastaba con la fuerza de su furia. «Tu padre no era nada, un mulato insolente que olvidó su lugar. Yo mismo me encargué de que nunca lo recordaran». La voz firme cortó el aire, pero el joven no se acobardó. «Bueno, abuelo, debes saber que fallaste. Mi padre es recordado. Mi padre es una leyenda y estoy aquí para asegurarme de que nunca lo olviden». La tensión estalló como un rayo. El anciano levantó la mano, dispuesto a repetir la violencia de antaño, pero la luz de la luna lo interrumpió, iluminando el rostro de su nieto. En ese instante, como por un capricho del destino, vio no solo a un joven desafiando su autoridad, sino también el reflejo de Tian, de nuevo vivo ante él. El pasado que había intentado enterrar había regresado, ineludible. Se hizo el silencio. El anciano, sofocado por el recuerdo y el peso de su propia culpa, bajó la mano, incapaz de avanzar. El joven, sin decir nada más, dio media vuelta y caminó hacia el cañaveral, llevándose consigo a su madre y el legado de Tian. No necesitaba la violencia para vencer. El mero hecho de existir ya era una victoria contra la tiranía. Esa noche, la luz de la luna brilló con más fuerza que nunca, iluminando los pasos de quienes caminaban hacia la libertad. Tian había muerto, pero su historia seguía viva, grabada en el alma de su hijo y en los susurros de los humildes. Y así, la leyenda del amor prohibido se hizo eterna, recordando a todos que el odio puede matar cuerpos, pero jamás podrá matar recuerdos.